Hola, bienvenido a Blessman. Blessman, palabra de Dios, pero con base, fundamentos, motivación e inspiración. Hablaremos de la fe, del amor a Dios, de las promesas que Dios tiene para cada uno. También de los sueños, visiones y de cómo aumentar tu fe, prosperidad y sobre todo mantenernos humildes, siempre. Aquí estaremos no para juzgarte, sino para ayudarte. Refúgiate en nosotros, Bless. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones a donde quiera que se encuentre. Mi nombre es Elías Durán y el tema de hoy será lo perdí todo. Sí, lo perdí todo, ese será el tema. Pero antes de hablar del tema, quisiera decirle un testimonio como prometido. Amén. Y si usted tuvo la oportunidad de ver la programación de la semana pasada del testimonio que yo di, sí, que la señora que nos vendió la casa de real estate nos pagó el primer mes del préstamo del banco que le hicimos al banco, y que Dios bendiga a esa señora. Pero antes de nosotros comprar la casa, yo le pedí a Dios bajo oración, sí, porque cuando le pedimos a Dios, le tenemos que pedir con fe, sí, con mucha fe en Dios. Y yo le pedí a Dios que fuera una casa donde vivieran una familia, un matrimonio, un buen hogar, que no fuera una casa donde existía el divorcio ni que hubiera problemas. Y gracias a Dios esa señora quedó viuda, 38 años de casada, 3 hijos profesionales, y gracias a Dios casi similar ha pasado con nosotros. Gracias a Dios, esto es un testimonio grande, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo tengo 3 hijos y gracias a Dios mis 3 hijos son profesionales y les doy gracias a Dios. Pero ese no es el testimonio principal. El testimonio principal era que yo le pedí a Dios, porque nosotros todos los domingos, sí, íbamos como familia, sí, como familia, todos a la iglesia, a honrar a Dios, a la misa, a honrar a Dios. Y yo siempre le pedí a Dios que el día que mis hijos se fueran de mi casa, de mi hogar, que Dios les diera la oportunidad de ellos poder irle a servir a Dios también los domingos o el sábado, el día que sea, pero que tuvieran la oportunidad de ir a servir a Dios, a honrar a Dios. Y gracias a Dios los tres tienen trabajo, que no trabajan los domingos, y tienen la oportunidad, sí, de ir a honrar a Dios. Y le doy gracias a Dios por escuchar esa otra oración. Es un testimonio muy grande, pues yo le pedí a Dios que después que se fueran de la casa, son libres de hacer lo que quieran, pero todavía siguen honrando a Dios. Y a veces la hija mía, que es oficial, sí, a veces trabaja los domingos. ¿Sabe dónde ella trabaja? Le toca trabajar a veces los domingos en la catedral, sí, durante la misa. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién lo hizo? Lo hace Dios, pero a través de la oración que le pedimos con fe. Porque nosotros, cuando le pedimos a Dios en oración con fe, nosotros le pedimos a Dios con fe, y Dios es que hace la obra. Por eso es que hay que estar seguro y decir toda la honra y toda la gloria para Dios. No glorificarse uno, darle la honra y la gloria a Dios, pero a través de la oración que le estamos haciendo con fe. Amén. Ahora sí, vamos al tema. Lo perdí todo. Lo perdí todo. Y como yo estaba diciendo anteriormente, tenemos que asegurar de darle toda la honra y toda la gloria para Dios, porque tenemos que tener cuidado que no nos glorifiquemos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó a Saúl, el primer rey de Israel. ¿Qué le pasó a Saúl, el primer rey de Israel? Que Dios lo puso como rey, y después creía que él era el matatán. Él creía que no necesitaba a Dios. Él creía que toda la obra la hacía él, y era él el Dios. Y por eso fue que Saúl perdió el trono, el reino, por eso mismo, por creerse que él era un Dios, y no era un Dios. Él fue un rey ungido por Dios. Amén. Y ya ustedes saben mi slogan, ¿verdad? Lee la Biblia, lee la Biblia. ¿Por qué? Hay que leer la Biblia para ponerla en práctica también, porque no sirve solamente oír. Como dice en primera de Santiago 22 al 25 en el Nuevo Testamento, sí. Santiago 1, del 22 al 25. Si ustedes quieren, vamos a la palabra de Dios para confirmar esto. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago 1, del 22 al 25. Y dice la palabra: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos.
llévenla a práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Esto es palabra de Dios en Primera de Santiago, del 22 al 25. Y hablando del tema, lo perdí todo. Yo conozco muchas personas que lo perdieron todo, lamentablemente. Pero ese no, uno no debe de terminar. Y si uno tiene fe en Dios y cree en Dios y fue Dios que te lo dio, Dios tiene más para darte que tú para recibir. Dios tiene en abundancia para todos nosotros. Dios no quiere que nosotros nos quedemos donde estamos. Y si fue Dios que nos lo dio, Dios nos va a dar más, mucho más de lo que nos dejó quitar o de lo que nos quitó. Y eso a veces para ver cómo está nuestra fe, sí, en Él. Sí, cómo está la fe en Dios y si somos fieles en Él. Porque a través de las pruebas que nos vienen en la vida, ahí es que nosotros podemos mostrar nuestra fe a Dios. Porque nosotros tenemos que mostrarle la fe a Dios. Porque Dios no conoce en verdad nuestro pensamiento y nuestra fe, a menos que nosotros no le mostremos nuestra fe. Eso le pasó a Job, sí, en la Biblia. Job era muy fiel, pero entonces la familia estaba muy desacatada. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué Dios permitió que Satanás le hiciera? Que se lo quitara todo. ¿Y qué hizo al final? Al final de todo, que le pagó, le dio doble. Pero vamos a la escritura, sí, vamos a la escritura. Vamos a Job. Job está en el Viejo Testamento, yo creo que está al lado de los Salmos y de Esther. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Job 1 del 21 al 22. Entonces dijo desnudo, vine a este mundo desnudo, saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Ahí es que hay que tener mucho cuidado lo que nosotros decimos. Y ese fue en Job primero, Job 1 del 21 al 22. ¿Sabe cuántos libros más tuvieron que pasar para que Job viera que Dios era fiel? Y porque él se mantuvo fiel a Dios y en fe en Dios hasta el libro 42. Vamos al libro 42, búsquenlo ahí mismo en Job. Sí, en el Job 42:10. Oigan bien, escuchen bien, yo quiero que ustedes escuchen esto bien. Job 42:10. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Cuánto le dio? 2 veces más. Pero ese no es el punto principal de todo eso al final. ¿Por quién oró? Por su familia, por su casa, por su hogar, por lo de él. No, por sus amigos. Y ahí vio Dios lo fiel que le era. ¿Sí? Y a veces nosotros estamos pidiendo nada más solamente por lo de uno. Lo mío. Y nos olvidamos del prójimo. Sí, no solamente yo, mi familia, mis hijos, mi casa, mi nieto, lo mío. No, tenemos que orar por el prójimo. Para que Dios escuche y para que Dios vea que nosotros tenemos fe en Dios. Y no nos tenemos que quedar sin nada. Si Dios fue que nos lo quitó, Dios nos lo dará doble. Lo dice ahí la palabra de Dios. Vamos a mostrarle a Dios nuestra fe. Y vamos a mostrarle de que nosotros somos fieles a Él. Y no nos tenemos que quedar donde estamos. Amén. Quiero darle gracias públicamente a Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Y también gracias a ustedes. Sí, a ustedes. Por apoyar la programación de Dios. Pero también quiero darle gracias a las personas que confían en las oraciones que yo le hago a Dios a través de la fe. Y otras personas que también se unen a mí a orarle a Dios, a pedirle a Dios. Y Dios se está manifestando grandemente porque la oración la hacemos con fe.
y Dios hace la obra para que sea un testimonio de Dios, porque todos los testimonios míos son de Dios, que los Dios es que ha hecho la obra a través de la oración que le estoy haciendo con fe. Y por favor, no se olviden de compartir la programación. Dígale a la gente que esta programación no se trata de religión. No, aquí no se trata de religión. Aquí se trata de esperanza, de amor, de fe y de todas las cosas buenas que Dios nos ofrece. Pero también no se le olvide de darle like. Sí, no se le olvide de darle like. Y deje su comentario abajo si necesita oración, si necesita algo que le podamos ayudar. Yo estoy aquí para orar por ustedes, por su familia, por su negocio, por todo lo que tenga su nombre. Pero también quiero pedirle que le voy a avisar. Ya pueden comenzar a poner el nombre de su familia, porque va a haber un día especial donde yo voy a orar por su familia, por usted, por su nombre, por su casa, por su hogar, por su trabajo. Si usted no tiene trabajo, póngalo abajo también, que oraremos para que Dios le dé un buen trabajo. Pero cuando vamos a orar, yo le digo a la gente, si tú vas a orar por un trabajo, pide lo que paguen bien, que tengan buenos beneficios. Y si es posible, y yo sé que todo es posible para Dios, que sean de dueños, de que creyentes de Dios, sí, que honren a Dios. Amén. Canal de YouTube, para ponerle a tu vida motivación, inspiración y llenar tu vida de bendiciones.